Muchas gracias, Manuela, y muy buenas tardes a todos. Primero de todo, quiero agradecer a todo el elenco de PRF, Perfect Daily Grind, por esta invitación, pero más que nada les quiero dar un reconocimiento a todo el equipo de Henry, a todo el elenco, porque, si no me equivoco, planeando todo este evento comenzó en diciembre del año pasado, justo cuando teníamos esa nueva ola de Omicron. Y ellos tenían la visión de programar este evento, preparar todo esto con todas esas condiciones. Así que un buen reconocimiento a Henry. No sé si Henry está aquí. Uy, no vino a la presentación. Entonces, un reconocimiento a ellos y también un reconocimiento a todos ustedes porque estos eventos los necesitamos en el mercado del café. Llevamos dos años y medio en todos los eventos virtuales. No sé de ustedes, pero yo ya estoy cansado de la virtualidad. Y es hora de estar otra vez en la realidad. Y el café necesita esto, porque son en estos eventos, en origen, creo que este es el primero grande, que traemos todo ese conocimiento de afuera, para ayudar a todos los productores, para que los tostadores se unan con los productores, para tener esa comunicación. Y en el café, igual que una cafetería, necesitamos estar juntos. Entonces, esta tarde vamos a presentar todo lo que sucedió en los últimos 2 años, en la época de pandemia. Y sé que la última presentación del día es la más compleja porque soy el obstáculo que los previene de ustedes del happy hour. Entonces vamos a tratar de poner todo para poder llegar al happy hour. Entonces, hace 2 años nos decían que esta es la nueva realidad. La vida nos cambió, que de aquí en adelante vamos a tener esta situación. Pero lo bueno es que el ser humano se adapta, adopta y sigue para adelante. Y qué bueno estar aquí otra vez, ya listos para entrar en la nueva época de estar en las reuniones sin máscaras. Pero esta situación del COVID nos dio un shock espectacular a todos los mercados, a todas nuestras vidas, a las sociedades. Y todavía estamos tratando de salir de ese látigo financiero. Este es el índice bursátil más importante del mundo, el índice industrial del Dow Jones. Y vemos que con el COVID, cómo fue esa paliza. La bolsa de Nueva York de valores perdió 50% de su valor en un mes. El shock más espectacular. Este es el índice que da cómo está la situación, la salud económica de Estados Unidos y las empresas que representan este índice. Pero rápidamente sucede esa reapertura, esa entrada de nuevo de todos nosotros querer comprar y gastar plata. Y gastar toda esa plata que todos los gobiernos estaban tirando al mercado, que fue parte de la razón que tenemos esta inflación ahora, ya lo veremos. Y ahora, en los últimos 2 meses, tenemos una nueva palabra que está saliendo en el mercado, recesión. Y todos nosotros cafeteros, si somos productores, si somos exportadores, importadores, tostadores o casas, cafeterías, tenemos que estar cuidado con esa nueva palabrita, porque ahora tenemos combinación de inflación y recesión. ¿Por qué sube el café en estos 2 años? ¿Qué es lo que genera esta tormenta perfecta? Las reaperturas de junio de 2020, la plata regresaba al mercado. Tenemos la situación del dólar en Estados Unidos. Si el dólar se desploma, el inversionista quiere comprar materias primas. Si el dólar se sube, eso es negativo para las materias primas. El dólar estaba sumamente devaluado, el dinero con la reapertura entraba a los commodities. Eso dio el superciclo de las materias primas, que el último ciclo se dio a cabo de 2001 a 2014. Tenemos ese shock de la cadena de suministros. Tenemos la sequía de Brasil del 2021 por la falta de lluvia en el último trimestre de 2020. Tenemos esa situación de inflación. Inflación, hay que comprar commodities. Tenemos la cosecha de Brasil de este año, que debería haber sido una super cosecha. Y la helada de julio
del 2021. Estas fueron todas las fuerzas que se unieron para generar esta tormenta perfecta. ¿Y qué sucedió con el café? Pues el COVID nos tiró, en marzo, abril, mayo, nos tiró a los 90 centavos la bolsa de Nueva York. Inmediatamente tuvimos ese retraso de las lluvias en Brasil y comienza el mercado a responder por la caída de producción en Brasil. Llegamos a julio del año pasado y nuestros reportes de pronóstico de temperatura enseñaron cómo se iban a bajar las temperaturas. El rojo era cautela. Nos pega una triple helada en Brasil y ahí se disparan los precios otra vez. Lo que hizo que no se dispararan más fue que las 3 heladas cayeron en el mismo sitio. Por lo tanto, no fueron nuevas áreas. Aproximadamente se perdió 5 millones de sacos. Retraso de nuevo las lluvias el año pasado, otro empujón. ¿Y qué más le podemos echar al café? Guerra. Todo esto se unió y este mayo 10 tuvimos otra amenaza de fríos. Uno de los primeros frentes fríos en la historia que llegue tan temprano. El del año pasado se esperó hasta que llegaran al último día para el mercado reaccionar. Hoy en día el mercado tiene pavor de escuchar solamente la palabra brisa y menos un frente frío. Y por eso que ese mercado se disparó cerca del 20%, 25 centavos en unos días. Es solamente el miedo y la cicatriz de sequías heladas que teníamos de los últimos 2 años. Este mercado hoy en día va a estar continuamente fluctuando con climas. La guerra nos quitó 20% y vamos a hablar del por qué. Pero cada vez que hay un frente frío, el mercado se dispara 20%. Y de aquí a los próximos 2 o 3 meses, vamos a estar constantemente operando en Nueva York con la expectativa de qué va a suceder con el clima. Y es este clima lo que va a dictar el mercado por 90 días. Y la situación es que tenemos la niña en 33 meses, el periodo más largo casi. Bueno, ya no es tanto niña, ya está creciendo. Este problema lo vemos que se estaba esperando que comience a aflojar y todavía no quiere soltar a la niña. Este es nuestro reporte de febrero. Y veíamos esta fotografía que la niña iba a empezar a regresar un ENSO neutral. Pero esta fotografía la venimos trayendo desde julio del año pasado y no suelta. En marzo veíamos que a lo mejor ya íbamos a un poco neutral. Y entra junio y de nuevo la niña se nos viene encima. Y es esta niña que está afectando a todos los mercados agrícolas del mundo. Y esto se une a este famoso superciclo de las materias primas. ¿Qué es esto? Esto comienza en el 2001, cuando las tasas de interés en Estados Unidos se desploman. Ese dinero no puede estar en el banco. Y hay una relación inversa de valor de materias primas, café, con el valor del dólar. Si el valor del dólar sube, materias primas se baja, y al revés, si el dólar se baja. Este superciclo básicamente trae dineros de todo el mundo a invertir en todas las materias primas. Y los principales ingredientes para generar este superciclo es una baja en el valor del dólar. Las tasas de interés en el suelo, 0%. Un auge inflacionario, lo estamos viendo ahora, y un auge económico. En este caso se llama reaperturas. Cuando estos 4 ingredientes se juntan, tenemos este famoso superciclo de las materias primas, muy poderoso. En el 2011 entraron 458,000 millones de dólares a comprar 25 materias primas. Demasiada demanda y poca oferta. Fue el año que el café tuvo la subida más alta de la historia sin una helada o una sequía. Todo el superciclo de las materias primas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque siendo cafeteros tenemos que ver qué son los factores que generan que el dinero entre y, más importante, qué son los factores que generan que el dinero se vaya.
Y este es el índice que representa todas las materias primas. Y vemos que la pandemia, igual que el índice bursátil de Nueva York, se desploma a su nivel más bajo. Entra los confinamientos, los lockdowns. El petróleo se va a negativo $40. O sea, si queremos vender un barril de petróleo, tenemos que entregar el barril y $40 al comprador. Primera vez que en la historia que un producto se va a negativo por los cierres. Pero ahí entran las reaperturas, comienza el dinero a fluir, rompemos el nivel prepandemia y esto sale en corrida. Rompemos el previo alto de 2015, el petróleo de estar 40 en baja se va a 130 en alza en 14 meses. Y rompemos el final del último superciclo. Estos movimientos son poderosísimos. Y nosotros hacemos una correlación, un estudio, con el índice de materias primas nuestro, el StoneX, comparado a la expectativa de inflación. Y podemos ver que estos dos van pegados. Entonces, como cafeteros, una de las cosas que tenemos que ver, cómo va esa inflación, que ahora está fuera de órbita y puede subir más. Y por eso decimos que las materias primas, los commodities, adoran la inflación. Siempre que tenemos inflación y esos 4 ingredientes, plata entra a nuestro café y a todas las materias primas. Pero ahora, y una de las cosas, en 30 años que llevo en este negocio, nunca hemos visto tantos variables, tantos problemas, tantas dificultades afectando el café al mismo tiempo. Sí, en una época había helada, en otras había sequía, pero nunca se han visto tantos factores al mismo tiempo. Pero ahora hay que tener cuidado, porque este factor del superciclo, ya el dólar no está devaluado, ya el dólar se ha disparado. Hoy creo que el peso está a 4.150. Las tasas de intereses ya no están en cero, ya están subiendo. En julio 14 va a subir otro 0,75% y cuidado si sube 1%, porque hay que frenar esa economía. La presión inflacionaria continúa, pero se le están poniendo frenos. Y esa reapertura, estamos entrando en recesión. ¿Qué nos va a traer todo eso? Todo esto está en juego en este momento. Por lo tanto, 2 de los 4 ingredientes ya se pueden neutralizar. Pero este es un problema grave. Este auge de las materias primas tiene un problema para la sociedad. Este es el índice de precios de las Naciones Unidas y mide el costo del alimento, de la comida. Y podemos ver que estamos encima del 25% del último pico, que fue lo que generó esa primavera árabe. Todas las huelgas, disturbios que hubo en el Medio Oriente. Hoy en día estamos ya viendo otra vez eso surgir. Y estamos viendo que posiblemente ya vamos a tener una subida mayor todavía. Y esto trae esa preocupación alimentaria. El precio del trigo, récord. El precio de los aceites comestibles, récord. Y ya vemos que muchos de los países han cerrado exportaciones de estos productos para proteger sus propios ciudadanos del auge alimentario. Y todavía estamos con preocupaciones de muchos de estos países principales productores de los alimentos más básicos. Y seguimos hablando de esta inflación. ¿Qué sucede? Para frenar una inflación, los bancos centrales tienen que subir la tasa de interés. Pero ¿qué es lo que sucede si sube la tasa de interés? El dólar sube, que es lo que estamos viendo. Pero ¿qué pasa si sube el dólar? Eso es negativo en las materias primas. Entonces tenemos que tener cuidado en uno de estos otros factores. Si desean para las fotografías, al final le pongo mis contactos y le mandamos la presentación a sus correos o WhatsApp o lo que sea. Pero si quieren seguir tomando fotos, adelante. Y se esperan todavía 5 subidas adicionales en Estados Unidos. Ya la tasa de 10 años se está cotizando como si estuviera negociándose en 3,25%. Y ojo, 14 de julio, porque la sorpresa sería 1%, sería el alza más grande en 42 años en Estados Unidos. Y eso le pegaría duro a los índices.
Y aquí tenemos el dólar. ¿Cómo se ha comportado los últimos 5 años? Disparado. Parte de la razón que tenemos el peso donde está hoy. Pero si sube el dólar, ojo con el euro. Porque aquí estamos viendo el mayor bloque de compradores de café del mundo, la Unión Europea. O sea, que el mayor comprador del café ha perdido 25% de su poder adquisitivo. Hay que tener cuidado con eso, porque si el precio del café se ha disparado y ellos han perdido 25% del poder adquisitivo, pues, ojo, ¿no? Y desde que empezamos en la pandemia, siempre vengo colocando esta gráfica, prometiendo que, como hoy, vamos a regresar al futuro y hacer las colas para comprar el tinto. Y ya veíamos el regreso a la normalidad al principio de año. Y veíamos que las noticias ya daban que se acababa el uso de la máscara, que se acababan los confinamientos, ya regresábamos toda la normalidad y a lo mejor íbamos a tener un verano normal otra vez. Hasta que viene el señor Putin. Y esto es importante para nosotros y para todo el mundo, porque hoy en día, si movemos un hilo en una parte del mundo, se va a mover el hilo en la otra parte del mundo. ¿Y qué es el problema de esta crisis de Rusia y Ucrania? Primero, el petróleo, la materia prima más importante para todas las materias primas, porque todos necesitamos energía para hacer algo, para cosechar, para procesar, para exportar, para tostar, para distribuir, son las energías. Rusia, segundo productor mayor de petróleo, disparado, el precio se sube de unos $70 a $125. Y otro producto de Rusia, el trigo. El trigo se fue 5 sesiones límite en alza. Rusia siendo el segundo productor de trigo del mundo. Esto crea una situación compleja en la sociedad. Quiero que miren el gráfico ese de la derecha y fíjense bien porque ese no es solamente el trigo, ese es el costo del pan. Ese es el costo del alimento más básico de este planeta. Ese es el alimento que se necesita de las personas más necesitadas del mundo. O sea que esto no es solamente que nuestro rendimiento o el portafolio se sube, esto tiene un costo social muy grave. Si quieren negociar productos más volátiles con el tema de Ucrania, pues aquí tienen el níquel, que tuvieron que cerrar por una semana por todas las quiebras de todos los participantes. Y si quieren más volatilidad, usemos el rublo ruso, que se fue de 70 rublos por dólar hasta 140. Pero ¿qué sucede? Miren lo que pasó desde que comenzó la guerra con el rublo ruso. No solamente se refortaleció, pasó su nivel más alto antes de la pandemia y estamos en niveles casi 30% por debajo. ¿Por qué? Seguimos comprándole el petróleo. China, India y otros países siguen comprando ese petróleo porque se lo están vendiendo con $30 de descuento. Hoy en día Rusia está generando más ingresos diarios que antes de la pandemia. Y ahora están forzando que todos tienen que pagarle en rublos. Si quieres comprar petróleo o trigo o fertilizantes, tienes que pagarlo en rublo. Y aquí tenemos la situación. Entonces Putin tiene todavía ingresos para poder seguir en estas atrocidades. ¿Y por qué este evento es importante para nosotros como cafeteros? Tomemos el mapa y el consumo del café en este vecindario. Y aquí tenemos Rusia y Ucrania. Pero al mismo tiempo tenemos todos los países que son vecinos de Ucrania. Entonces, si tomamos a Rusia, Rusia tiene un consumo, tenía, de 4,1 millón de sacos. Si le agregamos a Ucrania, otro 1,2 millones. O sea que estos dos países representan 5,4 millones de sacos de consumo. ¿Podemos seguir consumiendo en esta guerra?
Ucrania lo podemos eliminar. Rusia prácticamente fuera. Esto representa 465,000 sacos de consumo por mes. Cuanto más se alargue la guerra, pues contemos otro mes de pérdida de consumo. 9 millones, 10 millones de refugiados en la zona que salieron de Ucrania y se fueron a los países vecinos. Estos países vecinos, los 13 países que bordean toda esta zona, representan un poquito menos de 4,9 millones de sacos. O sea que tenemos un vecindario que representaba 10 millones de sacos. Con todo este problema nos tenemos que preguntar si el consumo subió, se mantuvo o se aflojó. Y los primeros índices, aquí tenemos las exportaciones de Brasil para Rusia. Y vemos que de unos 130,000 sacos por mes se fue prácticamente a cero. Entonces sí tenemos una situación preocupante del consumo, porque es un vecindario bastante importante. Y esto fue lo que nos tumbó de ese pico que llegamos, en el pico de la helada sequía de $2.60, nos quitó 25%. Y vimos que hubo mucho café atrasado, cancelado en esos momentos. Hay otro factor muy preocupante en esa época, que son los fertilizantes. Pero más que los fertilizantes, el precio es la alerta de abastecimiento. Y aquí en Colombia también, en todos los países, sentimos ese disparón de los precios del fertilizante. Y no solamente eso, estaban poniendo cuotas, ¿no? ¿Quieres 5 toneladas? Te doy 2, porque estaban restringiendo la disponibilidad. En esos momentos, el nitrogenado subió $628 o 345 en 18 meses, desde que comenzamos estos problemas de fertilizante, etc. UAN casi 4 veces, NH3 casi 4 veces. Y aquí tenemos un estudio que hacemos de cuántas libras de café necesito para comprar 1 tonelada de fertilizante, de urea. ¿Cuál es el ratio? Y vemos que tuvimos ese disparón de precios, que se fue a casi 430 libras, y ya vemos que los precios están comenzando y estamos apenas un poquito por encima de 210 libras de café. Estamos viendo que está aflojando un poquito ya la preocupación. ¿Cuáles son los factores del fertilizantes? Ese problema del disparón de las energías dispara el gas natural en Europa. Muchas de las fábricas en Europa tuvieron que cerrar, especialmente con la presión de la demanda India, Brasil y China, para nuevas, India, Brasil y Estados Unidos, perdón. Al mismo tiempo cerraron estas plantas con el problema de las energías. Entra la invasión de Rusia y China cierra las exportaciones. Claro, ve el problema de Rusia, se aprovecha, cierro para protegerme la necesidad de fertilizantes en China, pero al mismo tiempo entraron los fondos de inversión que operan fertilizantes basado en el precio de los agrícolas. ¿Y por qué Rusia es importante? Nitrógeno es aproximadamente 25% en total, 17% Rusia y aproximadamente 8-9% China. Representaban 25%. Si agregamos Bielorrusia, otro 6%, 31% en este bloque de vecinos. En fosfato, Rusia el tercer mayor exportador. Tenemos 13% de Rusia, pero si le agregamos China, estamos hablando de cerca del 36%, sin tocar Bielorrusia. Y lo mismo con potasio. Esta era la gran preocupación que disparó todos estos precios. China prohíbe las exportaciones. ¿Y qué significa esto para el mayor consumidor productor de fertilizantes en el café? De las 40 millones de toneladas de Brasil, 20% venían de Rusia. Y para el resto de Latinoamérica, ¿qué tan importante era Rusia? De los nitrogenados, las barras celestes de abajo, eso es Latinoamérica. Esa era la importancia del problema del fertilizante, que todavía no hemos salido del tema. Bien, pasando ahora, no sé si vieron las últimas noticias, la Organización Internacional del Café
dice ahora que se van a reunir y vamos a hacer una nueva coalición internacional para discutir los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria. Esto no debería ser ciencia nuclear. Nosotros venimos ya casi 25 años empujando cuáles son los problemas que tenemos en el café. Obviamente, muchos de la OIC no lo llegan a captar. ¿Cuáles son los principales retos? Que ya lo hemos hablado en muchas conferencias. Número 1, transparencia y credibilidad en las cifras de demanda y oferta. Tenemos un desorden. Parte de la razón que StoneX comenzó hace unos 18 años a llevar nuestros propios estudios, porque los que teníamos no sirven. Y tenemos un dicho, si no se puede medir, no se puede manejar. La OIC, el único mandato que tienen hoy en día es de llevar las cifras de demanda y oferta, y todavía no pueden llevar eso a cabo. Esa es la primera parte que tienen que arreglar. El segundo reto de la industria, promover el consumo. Necesitamos de promover agresivamente el consumo, no solamente en los países consumidores de destino, pero también en nuestros países productores. El COVID afectó negativamente el ritmo y la cantidad de consumo, cambió totalmente la manera que se consume también. La crisis de Rusia-Ucrania simplemente agrega urgencia a este evento, a esta situación. Y ahora tenemos esta palabrita que es recesión. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quién promueve el consumo? ¿Cómo nosotros hacemos impulsar? Sí, estamos subiendo, pero muy despacio. ¿Se imaginan si le echamos gasolina a esa promoción? Mercado vuela, ya podemos parar de hablar de la sostenibilidad del café. Porque si podemos subir ese consumo, si podemos subir esa demanda, los precios se autorregulan. Nosotros hicimos unos estudios de la evolución de la producción y consumo. Y aquí vemos la línea amarilla, que es la producción. Obviamente tiene esos picos por Brasil, el ciclo bienio famoso. Y la línea negra es el consumo. Sí, sube. Pero analizando un poquito más profundo, a partir del 2009, vemos que comienza un poco más esa divergencia. Antes iban pegaditos y ahora estamos separándonos. ¿Qué está pasando? Y entonces hicimos más investigaciones y empezamos a comparar el crecimiento del consumo vis a vis el crecimiento de la población desde 1990. Y vemos que la población viene con un crecimiento anual de 1,5% cada año. Pero miren lo que está sucediendo con el consumo por cápita. 3/4 de un punto. ¿Por qué no hemos separado? ¿Por qué hemos perdido ese norte? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pregunta, ¿quién es el que promueve el consumo? Porque definitivamente los países productores no lo hacemos. Y vean la última parte, cómo se está abriendo en 2020. Y eso no toma en cuenta la pandemia porque no tenemos cifras transparentes. Esto es lo que hay que modificar. ¿Cómo podemos hacer ese análisis del consumo por cápita y lo que se está perdiendo? En Colombia hace 25 años se consumía más o menos la misma cantidad de hoy. ¿Cuánto subió en los últimos 25 años la población? Se fue de 38 a 51 millones de habitantes. Colombia debería estar en 3, 4 millones de sacos de consumo, no en 1,8 o 1,6, cual sea el número. Entonces no empujamos ese consumo, esa promoción. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en el mundo del café, no Colombia, todos los países productores, porque somos una fábrica global, ¿estamos promoviendo el consumo a la Coca-Cola? ¿O estamos promoviendo el consumo al nivel de las bebidas energéticas o de las bebidas deportivas? ¿O simplemente el agua? Tenemos que llegar a ese nivel. Si nosotros podemos subir ese consumo por cápita, nosotros mantenemos $2 la libra. Con o sin sequía o lo que sea, porque tenemos la masa crítica que es la demanda. Aquí tenemos las barras azules, los países de destino consumidores principales, y las barras amarillas, los primeros 10 productores de café del mundo. Y podemos poner en el consumo, pues hay que tirar a Brasil,
que es el mayor por cápita consumidor de café. Pero veamos lo que está sucediendo con los otros 10 países. Un consumo muy bajo. Este es el problema que tenemos, pero esto es la solución del problema que tenemos. Porque si todos esos números de los otros países estuvieran tan altos, pues entonces sería difícil, pero ya que están tan bajos, pues es fácil de subir esa marea. Pero hay que promover ese consumo en nuestras propias casas. Vean lo que ha sucedido en el último año en el precio del café tostado en la tienda en Brasil. La inflación del precio del café tostado ha subido 67% en 11 meses. Pregunta, ¿esto ayuda al consumo? ¿O sería algo que tenemos que cuidar o empujar? Porque si vamos a la tienda y ahora cuesta 67% más, ¿qué hago? En vez de comprar 1 kilo, compro medio kilo. Hay que estar encima. Esta es la inflación en Estados Unidos del café en los últimos 11 meses. Subió 25%. Entonces esto, con el problema inflacionario, con el problema de recesión, se me dispara el costo 25%, ¿de dónde empiezo a guardar la platica? Todo esto es lo que tenemos como OIC, lo que tenemos que pensar y atacar. Este es el consumo en Estados Unidos anual. Todavía estamos cerca, pero todavía no hemos recuperado prepandemia. Niveles de prepandemia nos pegó duro. Estamos recuperando 2022, va con mucha promesa. Estamos recuperando en Estados Unidos el consumo, pero necesitamos ese empuje. Imagínense si podemos promover ese consumo. Y aquí tenemos las tres zonas de café, la inflación del precio del café. Brasil 67, Estados Unidos 25 y vemos que Europa 3%. Entonces, ¿qué es lo que han hecho mejor en Europa o cuál es el problema de Europa? Importaciones en Alemania, vean esa tendencia. Vean cómo está la flecha roja, son las importaciones de este año. ¿Qué está pasando? La demanda. Aquí tenemos las importaciones en Alemania por año y vemos que está parado. Aquí tenemos las importaciones de Europa, misma situación. Hay que empujar esto, porque este es nuestro bloque más grande de consumidores. Bien, pasamos ahora a un tema muy importante en este momento, hoy en el mercado, que son los famosos inventarios certificados a través de la bolsa. La bolsa permite a todo productor poder certificar sus cafés de 20 diferentes orígenes y si el mercado en la bolsa, el diferencial es atractivo, pues lo entrego a bolsa y no se lo vendo a un exportador o a un tostador porque me paga más la bolsa. Estos inventarios hoy en día están por debajo de 1 millón de sacos. Hoy se bajaron 40,000 sacos adicionales, estamos por debajo, creo que es la cifra 840,000 sacos solamente a través de la bolsa. Nosotros creemos que estos inventarios se van a bajar otros 300,000 sacos de aquí a septiembre. Estos inventarios, que estamos apenas 850,000 sacos, están casi todos en Anversa, en el norte de Europa. La mitad de ese café es de Honduras, la otra mitad de Brasil, que entró hace 2 años, cuando se desplomaron los diferenciales. Esto lo vamos a ver muy cerca de 600,000 sacos o posiblemente menos. ¿Qué es lo que genera esa fluctuación de estos inventarios certificados? Y lo tenemos que tomar en contexto, porque hoy tenemos aproximadamente 35 millones de sacos en inventarios de lo que se puede contabilizar. Esto es una pequeñita parte, pero influye mucho en el precio del café. ¿Qué es lo que influye si estos inventarios suben o bajan? Los diferenciales. Si los diferenciales en nuestros países productores se bajan fuertemente o se van negativos, ese café va para la bolsa, es el mejor comprador, diferencialmente. Pero si los diferenciales se disparan, los cafés se van. Si los diferenciales para Colombia que pagan 4 en la bolsa y aquí se está vendiendo más 85, pues me compro el café de la bolsa, es mucho más económico. Hoy los inventarios en la bolsa, a través de la bolsa, porque no son de la bolsa, son los cafés más baratos del planeta.
Y encima de todo, ya están en destino. O sea que no tenemos los problemas de flete o embarques. Y han acumulado descuentos. Sí, los cafés pueden tener 2, 4, 6 años de merma que están ahí. Pero el precio por diferencial es muy atractivo. Sí, pueden tener 4 o 5 años, pero le decimos a alguien, ¿quieres un café? Va a decir, uy, qué rico el añejo. ¿Por qué? Porque es el precio. Está rico el añejado. Entonces, ese es el café más llamativo de sacar del mercado, porque está en destino y es el más económico. Entonces, por eso que nosotros vemos que esos inventarios se van a bajar fuertemente. ¿Por qué es importante a ustedes, aunque no operen este sistema? Los precios. El mercado se ha invertido. El mercado está viendo que esos diferenciales se van a bajar, perdón, esos inventarios se van a bajar. Esta es la fotografía de ayer, creo que fue. Esos son todos los meses de entregas en la bolsa y vemos cómo se ha invertido el mercado. Y si se bajan más los inventarios, más se va a invertir esa curva. Algo parecido de lo que sucedió en 1997. Los inventarios se bajaron a 300 sacos. El mercado se invirtió fuertemente. Entonces eso se está convirtiendo como un mercado spot. Entonces de aquí a los próximos 2 meses que se bajen ese inventario, van a ver que esa curva se va a poner más inclinada. Y eso es positivo para el productor en Colombia porque nosotros vendemos spot, inmediato. Pero ¿qué sucede? Miren hacia el futuro. El mercado está descontando. ¿Qué está descontando? Ofertas hacia adelante. Cuando el mercado, esta curva de precios, se invierte, dice que tenemos un problema en el corto plazo, que no hay disponibilidad, y ahora se une la situación que en Brasil la cosecha viene 30% atrasada por el problema de mano de obra. Entonces, inventario bajando, mano de obra en una cosecha que nos va a dar más café, pues pone el apretón, o lo que se llama en inglés el squeeze. Pero si vamos a 2 años, ya está empezando a descontar esas próximas cosechas. Bien, ahora pasamos a nuestro reporte de cosecha de Brasil, que es lo que vemos. Vamos a ver los últimos 2 años y vamos a ver qué puede pasar hacia el futuro. ¿Qué son los eventos que llevaron a estos problemas de esta tormenta los últimos 2 años? El problema empieza en el último trimestre de 2019 con los inicios de la Niña. Lo sentimos inmediatamente en los mercados de aceite de palma y los mercados de Asia, donde empezó a sentirse el problema. Segundo semestre de 2020, se intensifica la Niña. Primer semestre de 2021, café, estamos viendo los efectos de la baja de cosecha. Julio, triple helada. No deberíamos de tener una helada durante una Niña, supuestamente. Otoño de 2021, otra vez las lluvias atrasadas. Y después, primer trimestre de este año, tuvimos unas lluvias espectaculares en Brasil, que cambia bastante el panorama ahora. Entonces, 33 meses de la Niña. El año pasado, nuestro número de producción, 53.7 millones de sacos, una baja sustancial. 20 millones conilones, robusta brasileño, 33,7 millones arábicas. Esta cosecha, nosotros le pusimos un número de 58.9, nuestro departamento de agrónomos en Brasil, 20,6 de conilón, 38,3 arábicos, sube 5.2 millones de sacos o casi un 10%. ¿Qué significa eso en la situación global? Producción global, la pusimos 163, 164, el año pasado, 2021-2022, 163, un poquito más el consumo, o sea que estábamos viendo un déficit de producción de 4 a 600 mil sacos. Pero, antes de todos los eventos de este año, especialmente con Rusia y Ucrania. Entonces ahora lo cambiamos y nos fuimos a un déficit de consumo. Nuestro reporte de la semana pasada, el ciclo 2022-2023. Producción global 170-171, consumo 164, pongámosles. Lo cual nos da un exceso de 5 a 7 millones de sacos para este próximo ciclo. Claro, viene la cosecha un poquito atrasada, un 30% atrasada. Pero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es muy respetado en las cifras, 2 días después, salió y puso producción en 175 millones, consumo 167, 8 millones de sacos de exceso.
esto ya hay que empezar a tenerle un poquito de cuidado. Y vemos que los inventarios suben a 34.7 o 21% del ratio. Tenemos un problema grave en el mundo con esta cifra, demanda y oferta. Una de las cosas que no podemos contabilizar perfectamente es cuántos inventarios hay en el mundo. 34.7 es lo que se sabe, pero sabemos que hay inventarios fantasmas, especialmente Brasil y Vietnam, los dos grandes. Y los inventarios globales, regresamos prácticamente al promedio de los últimos 5 o 6 años, que es el 33 a 35. Brasil cosecha 2023. Una de las cosas que tratamos de hacer en nuestras ponencias es no solamente decir qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y todo, pero tratar de dar a nuestros clientes y el mercado, empezar a ver un poquito hacia el horizonte. ¿Qué es lo que puede pasar? Y una de las cosas impresionantes que vimos, esta fue la helada del año pasado, julio 2021, agosto 2021. El desastre fue bastante fuerte, no solamente sequía, pero encima la helada. En mayo de este año, y estuvimos otra vez con nuestro equipo de agrónomos, en octubre, y sí, estaba muy delicada la situación. Pero ya en mayo, junio de este año, la cosa empieza a cambiar. Y ya lo que se estaba viendo era una recuperación espectacular en las zonas cafeteras. Esto eran todo lo que estaba dañado, que llevó mucha poda, y estas son las plantaciones que empiezan a prepararse para la floración septiembre, octubre de este año. Entonces tenemos que tener cuidado porque sí, lo que se escucha son números altos. Estos son la fotografía de Conilones en Brasil. Pero para que llegara a ese punto, y es la razón por qué tanta volatilidad que tenemos, 2 eventos tienen que suceder. Número 1, un invierno sin heladas. Este mercado no puede aguantar una helada más. Si le pega una helada, abrimos a $3 mañana. Tenemos 30 días más de invierno en Brasil. Después de ahí viene un mes, mes y medio, que los mercados típicamente tienden a aflojar un poco, y comenzamos a la expectativa de cómo van las lluvias. Y septiembre 15 a octubre 15, finales de octubre, es muy importante que las lluvias lleguen normalcitas, ni buenas ni malas, normales. Entonces tenemos 2, 3 meses de mercados muy volátiles. Y todos los operadores, todos los fondos, especuladores, todos los operadores de café van a estar al tanto de esto. Usted dice brisa y este mercado se sube 20%. Así estamos de delicados. Entonces, esos próximos 2, 4 meses, esperen una volatilidad mucho más alta y cada vez mayor por esta preocupación. Tenemos 30 días de invierno, veamos qué sucede con el niño, la niña, o si vamos neutral, y ojo con esas floraciones septiembre y octubre 15, que son la época de la floración, que dispara la floración. Y bien, una vez más, mis agradecimientos a Perfect Daily Grind, al PRF y a todos ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias.